Soy Javier Mestre y acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en nuestra página web www.valor-compartido.com. En esta ocasión te traigo la entrevista con Marisol Fernández, directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Marisol nos habló del modelo de inversión de impacto que maneja la institución y nos explicó también cómo la lógica de las donaciones está cambiando. ¿Quieres conocer su opinión? No te pierdas su entrevista a continuación, pero antes te contamos los titulares más destacados de la semana de la mano de Daniela García y Paul Viloria. Empezamos. Valor Compartido presenta los destacados de la semana. El pasado 15 de enero se publicó el Informe de Riesgos Globales 2020, donde se expone que por primera vez en 10 años, los principales riesgos globales serán ambientales. El informe demuestra la clara necesidad de adoptar un enfoque donde todas las partes interesadas contribuyan. Desde el 1 de enero está prohibido el uso y distribución de bolsas de plástico en la Ciudad de México y en los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco y Nuevo León. El Estado pretende también erradicar el uso de popotes y envases de unicel, botellas de plástico, empaques de botanas y pan para sustituirlos por alternativas biodegradables. Quant se convertirá en la primera marca importante en introducir el etiquetado de carbono en sus productos. Estos datos ayudarán a los clientes a comprender el impacto ambiental de los alimentos que consumen. Fundación CNA y la Organización Internacional para las Migraciones crean frente para prevenir, detectar y asistir a las víctimas de trabajo infantil, trabajos forzosos y trata de personas en la industria de la moda en Puebla. Desde helicópteros lanzan comida a los animales afectados por los incendios de Australia. En la última semana, el gobierno de Nueva Gales del Sur desplegó helicópteros para lanzar más de 2 toneladas de zanahoria en diferentes puntos donde habita el wallaby, un marsupial endémico del sureste de Australia. Acabas de escuchar los destacados de la semana. Puedes encontrar estas y más noticias en www.valor-compartido.com. Llegamos al momento de entrevistas en el episodio de hoy y bueno, con nosotros tenemos de invitada a Marisol Fernández. Ella es la directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por este espacio. Antes de que apretara el botón de grabar, ella nos estaba contando que Nacional Monte de Piedad es el primer emprendimiento social que hay en México. Cuéntanos, ¿por qué es el primer emprendimiento social? Digo, ahora que está tan de moda. Tan en boga el tema de el emprendimiento social y, oye, tenemos esta institución de más de 300 años o aproximadamente 300 años, existiendo, ¿no? Sí, bueno, decir que es un emprendimiento social es una reinterpretación de la misión de Monte de Piedad. Okay. Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Okay. Que lleva en México 244 años, antes de la independencia. Okay. Y se funda en ese momento para ayudar al que más lo necesita. Uh-huh. Y esa misión se ha mantenido hasta nuestros días. Uh-huh. Simplemente que tenemos que reinterpretar lo que ayudar al que más lo necesita significa con los retos que nuestro país está enfrentando el día de hoy. Pero, ¿cómo se explica la labor de Monte de Piedad? Se explica a través de un círculo virtuoso de ayuda que empieza cada día de la mano de nuestras clientes en 320 sucursales que tenemos a lo largo de todo el país. Okay. La ayuda empieza en sucursales porque es un mecanismo de inclusión financiera. Uh-huh. Damos préstamos a partir de 30 pesos a la tasa de interés más baja del mercado y una parte importante de estos préstamos están subsidiados por los préstamos de mayor valor. Pero ahí no termina, sino que con los remanentes, nosotros no hablamos de utilidades porque no tenemos fines de lucro, hablamos de remanentes. Con los remanentes de la actividad prendaria se generan los recursos suficientes para ayudar a más de 630 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población más vulnerable del país. El círculo continúa porque estas organizaciones regresan valor a la sociedad, generando capacidades en la población más vulnerable, para que sean sujetos plenos de derecho y se incorporen a la sociedad. Ahí se regresa valor. Entonces el círculo completa regresando valor a la sociedad, ¿no? Bueno, ¿por qué la interpretación de que es un emprendimiento social, aunque no tenga fines de lucro? Porque hoy en día estamos hablando de emprendimientos que no solo piensen en generar utilidades, sino que piensen en resolver problemas sociales.
¿no? O sea, esa es la interpretación. Pero sí es importante aclarar que Monte de Piedad no tiene fines de lucro desde la actividad prendaria. Bueno, y tú te ocupas de esa inversión social que desarrolla Nacional Monte de Piedad. Sí. ¿Cómo hace esa inversión social? Muy bien. 630 Así organizaciones. ¿Cómo eligen esas organizaciones a las que apoyar? Mira, Monte de Piedad, en sus orígenes de ayuda a organizaciones de la sociedad civil, estuvo siempre más orientado hacia la asistencia, mucho más que al desarrollo sostenible. Sin embargo, en los últimos 5 años, y entendiendo que los retos del país han cambiado, se ha producido un giro muy claro para orientar la inversión social de Monte de la caridad y la asistencia al desarrollo sostenible. Entonces, tenemos una cartera importante de organizaciones que apoyamos y con las que venimos trabajando desde hace muchos años, y la forma en la que estamos girando hacia la sostenibilidad es acompañando a las organizaciones, no solo a través de donativos, sino a través del fortalecimiento de sus intervenciones. Con 2 enfoques que forman parte fundamental de nuestro modelo de inversión social hoy en día. Un enfoque de gestión para resultados de desarrollo y un enfoque de derechos humanos. El enfoque de gestión para resultados de desarrollo a lo que nos obliga es a fortalecer a las organizaciones para que entiendan con mucha claridad cuál es el problema público que buscan resolver, que tengan procesos de mejora continua y que tengan indicadores no de cobertura, sino indicadores de resultados y orientación a generar impacto. Esto, que se dice así de simple, realmente implica una revisión del diseño de la intervención. O sea, cuál es tu teoría de cambio y cómo estás orientándote realmente y cuáles son las actividades que estás realizando, pero para resolver el problema público. De manera que si tuviésemos un problema de seguridad hídrica que pudiese resolver entregando garrafones o pudiese resolver construyendo una presa, ambos están dando agua a las personas que no la tienen. Sin embargo, uno está orientado a desarrollo sostenible y el otro no. Es una manera muy simple de explicar el enfoque de gestión para resultados de desarrollo. Y el enfoque de derechos humanos. Exactamente. El enfoque de derechos humanos para nosotros también es algo en lo que hemos incorporado nuestro modelo hace un par de años. Y lo hemos hecho acompañados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. ¿Qué rol juega el enfoque de derechos humanos? La definición del problema público tiene que estar definido en términos del derecho humano que está siendo vulnerado o que quieres restituir. De manera que defines el problema público con la claridad de cuál es el derecho humano que le está restituyendo a la persona que está siendo vulnerada. Ese es un tema muy importante. ¿Qué otro papel juega el enfoque de derechos humanos? Reconocemos a 3 sujetos bajo este enfoque. El sujeto de derecho, que tiene que jugar un papel fundamental en la búsqueda de las soluciones y tienes que desarrollar las capacidades de agencia en el sujeto de derechos para que deje de ser sujeto de caridad y sea un sujeto pleno de derechos. El sujeto de responsabilidad, que en este caso es la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, las personas y toda la comunidad, y el sujeto de obligaciones, que efectivamente es el Estado, pero que claramente no está siendo suficiente para poder resolver y restituir derechos, ¿no? Entonces, esos son como los 2 elementos más importantes de nuestro enfoque. ¿Esto cómo se traduce concretamente en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil? Hemos transitado, junto con el PNUD, en un programa robusto de fortalecimiento a las organizaciones en enfoque de derechos, ¿no? Han pasado ya por esta formación más de 120 organizaciones en la primera generación, y ahora vamos por la segunda generación con otras 120 organizaciones de la sociedad civil en toda la República, ¿no? Y pasan por un proceso de formación de 60 horas que tiene un componente presencial y un componente online, con además instrumentos muy robustos de análisis
para que las organizaciones sean capaces de ver dónde están, cómo se tienen que transformar y a dónde tienen que llegar, ¿no? Entonces, no lo hemos hecho solos. Creemos que el PNUD, en este caso, es el experto en el tema y nuestros instrumentos de evaluación de los proyectos de nuestras convocatorias incorporan ya el enfoque de derechos, ¿no? Para entender exactamente las organizaciones, cómo están trabajando, si están trabajando o no con enfoque de derechos, cuáles son las áreas de oportunidad que tienen y cómo podemos acompañarlas en este proceso de fortalecimiento. Y este modelo de, digamos, de evaluación con estas herramientas de medición de lo que hacen las organizaciones que apoyan, ¿han pensado en compartirlas con otras fundaciones, que las hay de segundo piso, ¿no? que apoyan también organizaciones al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil? Sí, sin duda, y de hecho te comento que en esta primera generación vamos acompañados y hemos invitado y se han sumado y somos, está Kiera, está Dibujando un Mañana, está Promotora Social México y está en la segunda edición la Fundación Montemayor de Monterrey. O sea, la verdad es que es muy importante. Una de nuestras otras estrategias, además del fortalecimiento, es el apalancamiento. Claro. Y lo que entendemos ahí es que para generar cambios sistémicos necesitamos alianzas con otros donantes de segundo piso. Tenemos que estar alineados para transmitir mensajes muy claros a las organizaciones de primer piso que están trabajando con población vulnerable. Perdón, el rol que ocupan estos aliados es el de, digamos, con esta primera generación, ¿es el de aportar más organizaciones que puedan recibir estas formaciones o es simplemente observar para poder llevarlo a cabo? No, han aportado recursos, han aportado organizaciones y han aportado conocimiento. Están como uno más. Sí, están como uno más. Sí, nunca hemos visto esta alianza en base a los recursos que cada uno aporta, ni con un interés de logos, todo lo contrario. O sea, no importa, cada quien aporta de acuerdo a sus capacidades, pero estamos todos co-construyendo una nueva forma de ver los donativos y la inversión social. Oye, Marisol, posiblemente nos esté escuchando pues alguien que colabore con alguna organización de la sociedad civil que no necesariamente pues haya participado a lo mejor en esta primera generación pasada y en la actual, ¿no? En esta segunda generación. Y has comentado cuestiones de, pues este cambio que tiene que haber en las organizaciones de la sociedad civil, porque yo me imagino a quien nos escuche Marisol, cuéntanos cómo hacemos para obtener más fondos para poder desarrollar. Entonces, no sé, muchos todavía están vinculados con estos temas de asistencialismo, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo transformarse? ¿Cómo cambiar hacia un verdadero tema? ¿Cómo mutar hacia un verdadero tema de desarrollo sostenible? Mira, es una respuesta ¿Y por qué? Multifactorial. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué orientarse a desarrollo sostenible? Porque si no, los problemas van a estar ahí. Está probado que la ayuda al desarrollo no ha sido suficientemente efectiva con enfoques anteriores, ¿no? Ahora, ¿cómo migrar? Tiene muchas caras esta respuesta. Primero, tiene que haber la intencionalidad. En los comités de dirección, en los boards, en los patronatos, o sea, en los consejos, en los patronatos y en el equipo que opera, ¿no? Tienes que tener ciertas capacidades, porque para entrar en un análisis de este tipo tienes que seguir operando y además tienes que hacer un análisis de este tipo. Y eso implica un reto. Implica muchas horas extras, implica visión, implica trabajo y además seguir trabajando con estructuras pequeñas. ¿Me explico? Y luego tienes que tratar de acercarte a las entidades o a los donantes que están trabajando por esto, ¿no? Yo te diría, nosotros justamente ahora con el PNUD estamos diseñando la forma en la que esta formación pueda estar disponible de manera abierta para organizaciones que no están necesariamente trabajando con los organismos que estamos en esta primera generación, ¿no? Para que cualquier organización que quiera pueda tener acceso a esta formación. Este es un tema. Ahora, las organizaciones tienen que entender cuál es la lógica de los donantes. Los donantes no hacemos nada sin las organizaciones de segundo piso y a la inversa, ¿no? Nos tenemos que ver como aliados y salir un poco de esta dinámica
que a veces es un poco tormentosa de relación donante-organización, ¿no? Tenemos nosotros como donantes que entender cuáles son los retos que enfrentan y las organizaciones de primer piso que conocen de verdad a la población vulnerable tienen también que estar atentos a cuál es la lógica que está moviendo a los donantes. ¿Me explico? Sí. Y si la lógica es desarrollo sostenible y quieres tener una alianza de mediano plazo con Monte de Piedad, tienes que entender esa lógica, ¿no? O sea, tienes que entender que ese es el modelo y sobre todo qué es lo que lo respalda. O sea, este modelo, que por supuesto es perfectible, siempre lo va a ser en términos de instrumento, en términos de enfoques. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el mundo, a pago por resultados, evaluaciones de impacto, en fin, un montón de temas que están pasando, pero pues, tiene una lógica y esa lógica está respaldada, ¿no? Sí, esa lógica en la que a lo mejor, no todos los donantes todavía han pasado a esa lógica. Digo, no, también puede ser que nos esté escuchando empresas que basan su responsabilidad social en la entrega de donativos, ¿no? ¿Por qué tienen que pasar? ¿Cómo los invitarías a que se pasaran a esa lógica, digamos, de apoyar a instituciones que trabajen más para la solución de manera sostenible? Mira, yo te diría, no sé qué pienses tú, pero yo cada vez veo más en los donantes una lógica orientada a resultados e impacto. Lo que pasa es que luego te metes en el diálogo de impacto, que en sí mismo nos daría para otros 3 podcasts de hora y media, lo que se entiende por impacto, ¿no? Yo sí invitaría a aquellas organizaciones que no están bajo esta lógica que se metan a fondo a entender el enfoque de derechos. Porque entenderte como corresponsable de los problemas públicos necesariamente cambia el enfoque. O sea, automáticamente, si tú eres corresponsable, tienes que salir de la asistencia y mirar al desarrollo sostenible, ¿no? Y si no lo entendemos así, los problemas nos están tocando a todos a la puerta. O sea, si no entendemos la corresponsabilidad, la entenderemos de una forma o de otra forma. ¿Me explico? Más rápido o más tarde. Y la misma, o sea, socialmente responsable, tiene la palabra responsable en su definición. ¿Qué es ser responsable? ¿No? Esa es la pregunta que yo haría. ¿Qué implica ser responsable? Bueno, pues alguien que es digno de respuesta, ¿no? De que la gente le responda por sus acciones, ¿no? O sea, si lo haces bien, ¿no? Pues que tengas una muy buena respuesta por parte de, a lo mejor, de tus grupos de interés. Digo, es una manera... O el rol que juegas en la solución de un problema. También. Si eres responsable. Claro. ¿No? Y bueno, corresponsable creo que también lo deja muy claro. Oye, este enfoque de derechos humanos, yo sé que no hace Nacional Monte de Piedad, no es que esté dejando de lado a este tema de los objetivos de desarrollo sostenible que está también tan en boga, ¿no? Nos queda solamente 10 años para cumplir con la Agenda 2030, pero han decidido que la incidencia sea con enfoque de derechos humanos. Sí. Sí, esos son nuestros 2 enfoques. Sin embargo, estamos alineados, o sea, a los objetivos de desarrollo sostenible. Monte, en su rol de donante e institución de segundo piso, contribuye directamente al ODS 16, que es Paz y Justicia, y al ODS 17, que es Alianzas. Claro. Ahí estamos activamente contribuyendo e informando. Pero además, en nuestras convocatorias y en el seguimiento que hacemos de los proyectos a los que otorgamos donativos, las organizaciones nos tienen que reportar a qué ODS están contribuyendo. Puede ser cualquiera de los 17. Pero en general estamos trabajando en 6. Okay. Lo que me parece importante no es que las organizaciones digan estoy contribuyendo al 1, al 2, al 3, al 4. Porque detrás de cada ODS hay metas y hay indicadores. De manera que si una organización nos está reportando que está contribuyendo a un objetivo, nos tiene que decir a qué meta y a qué indicador. Y hemos trabajado para que escojan 2, no 20, porque no puedes reportar a 20. Bueno, si puedes, bienvenido. Pero la idea es que tú tengas indicadores que seas capaz de monitorear. Como parte del programa que tenemos con Naciones Unidas y otro programa de formación que tenemos con unos consultores y este mismo grupo de donantes, hemos estado trabajando y fortaleciendo a las organizaciones para que comprendan con claridad los ODS y que sepan cómo se tiene que reportar y qué indicadores están incorporando.
¿Me explico? Porque la tentación, pero no solo de las organizaciones, sino también de las empresas. Sí, ¿Cuántas sí, empresas conoces que contribuyen a 8? No, a ver, espérame tantito, ¿no? Si contribuyes a 8, ¿cuál es tu indicador? Sí. ¿Cómo estás contribuyendo? Y si no, escoge 3 a los que realmente te veas enfocado, ¿no? Hablábamos antes es interesante el diálogo que debe haber entre enfoque de derechos y objetivos de desarrollo sostenible. Creo que definitivamente los ODS tienen derechos humanos detrás, claro, pero no es lo mismo, ¿no? Voy a preguntarte por qué no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque la lógica de los ODS no reconoce a qué derecho humano está contribuyendo, ¿no? Y yo creo que ha habido tensiones. En los expertos de ODS y los expertos de derechos humanos tienen tensiones, pero también tienen áreas en común, ¿no? Claro, por supuesto. No sé cómo lo veas tú. Sí, no, pero es eso, ¿no? O sea, es como sería necesario, ¿no? El que hiciéramos una lectura de los objetivos de desarrollo sostenible con base en los derechos humanos, ¿no? Para yo saber creo que a qué derechos humanos responden, porque, bueno, sí es cierto que se ha cumplido 71 años, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no? De la Convención. De la Convención de los Derechos Humanos. Y parece, y de los objetivos de desarrollo sostenible, pues vamos por el 5º año. Y no sé, es como que parece que los hemos dejado muy en el olvido, ¿no? Muy en el cajón a los derechos humanos en un país, en México, que son bien necesarios, y sobre todo que las empresas también se conviertan no solamente en que respeten los derechos humanos, sino que los promuevan, ¿no? Sí, yo creo que también hay que hacer un esfuerzo para comprender que cuando hablas de derechos humanos no estás hablando de activismo y de violación de derechos humanos, que es como la lógica. Cuando en los medios están los derechos humanos, no, es que algo gravísimo pasó, ¿no? En lugar de entender cuál es la lógica cotidiana de trabajar con un enfoque de derechos humanos desde la empresa, desde las organizaciones de la sociedad civil. Para las organizaciones de la sociedad civil suele ser bastante, a lo mejor es mucho más simple que para las empresas, porque están trabajando con población que está siendo vulnerada. Y cuando haces doble clic, encuentras una violación al derecho a una vida en familia, por ejemplo. O sea, si hablas de temas de adopción o hablas de casas a hogar, la lógica te indicaría que con que una niña o un niño esté en una casa a hogar están mejor que en la calle. Sí, definitivamente están mejor que en la calle. Pero el derecho humano es el derecho a una vida amorosa en familia, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que trabajar una organización con una visión de derechos humanos? Tiene que ir mucho más allá, o debería, o podría en el tiempo, tiene que ir mucho más allá de una casa-hogar. Claro. Sino que tiene que restituir el derecho, ¿no? Y entonces ahí das doble clic y te encuentras con que para adoptar pasan 2 años y con una cantidad de problemas enormes, ¿no? Otro tema, para no caer como en la ansiedad, es que nosotros, y creo que otros donantes con los que trabajamos, comparten el interés de que esta transición lleva tiempo, y así lo vemos. No estamos esperando que haya una transformación en 6 meses o en 1 año. Son procesos lentos, pero la intencionalidad es importante, y la apropiación del deseo de querer hacerlo es muy importante. Y nosotros así nos vemos. O sea, llevamos mucho tiempo trabajando con organizaciones de la sociedad civil, muchos años, y vamos a seguirlas acompañando en este trayecto, ¿no? De ir transitando poco a poco con este enfoque. Y pues con esa invitación de acompañamiento, yo creo que estaría muy bien que nos indicaras dónde pueden cualquiera de nuestros oyentes, dónde pueden encontrar información de este modelo de inversión social de Nacional Monte de Piedad, igualmente convocatorias, cómo alguna organización de la sociedad civil puede sumarse a estas formaciones o incluso tener más aliados, ¿no? Sí, mira, está todo en la página web, es inversionSocial.montepiedad.com.mx. Lo pondremos de todos modos en la descripción de este audio para que la gente lo pueda encontrar fácil. ¿Y qué más? Sí, y ahí encuentran todo, encuentran el modelo, encuentran convocatoria, encuentran nuestros datos de contacto. Nosotros estamos a favor de las alianzas con otros para generar cambio sistémico. No solo pensamos en redes, sino pensamos en cuáles son los elementos para que todo el sistema cambie. Y en este sentido estamos
abiertos y dispuestos a compartir nuestra metodología, a aprender y seguir renovándonos, transformándonos y en un proceso de mejora continua, sumando a más actores para ir más rápido, que es importante, ¿no? Si lo vemos en términos de ODS, estamos muy atrás para lograr los objetivos en el 2030, y si lo vemos en términos de derechos humanos, creo que todavía estamos más atrás, ¿no? Así que la idea sería, pues ir adelante y nosotros, desde la perspectiva de Monte, pues seguir transformando a México con empeño, ¿no? Oye, pues está excelente, Marisol, que hayas accedido a participar en esta entrevista en nuestro podcast. Esperamos, verte pronto y escucharte pronto, ¿por qué no? Y que nos sigan platicando de cómo va evolucionando, sobre todo estas formaciones, ¿no? O esas alianzas Perfecto. con el PNUD y demás. Sí. Pero bueno, cualquier cosa, pues tienes a Valor Compartido Podcast, a los micrófonos a tu disposición. Te lo agradezco. No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de despedirnos. No, simplemente que tenemos todos que entender nuestro rol como corresponsables en la búsqueda del desarrollo sostenible del país, y que Monte de Piedad seguirá ahí otros 244 años para ayudar al que más lo necesite. Pues que así sea. Muchísimas gracias, Marisol. A ti. Me despido dando las gracias a los oyentes que nos han felicitado el año nuevo. En Valor Compartido, todo el equipo les deseamos muy feliz 2020. También agradecemos los que nos han dado la enhorabuena por el programa y preguntado cómo nos pueden apoyar. En este sentido, decirles que el mejor apoyo que nos pueden dar es compartir y darnos un me gusta, pues eso seguro que nos va a ayudar a que aún más gente conozca Valor Compartido Podcast. Y obvio, puedes enviarnos tus comentarios o tus sugerencias de contenido a la dirección comunicamos@valor-compartido.com. No olvides que este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iVoox y también en tus asistentes de voz preferidos. Hasta el próximo episodio. Vamos a contarlo juntos.